¿Cómo están? Buenas tardes desde Isla de Pascua, buenas noches a Chile continental. Estamos llegando al final de la temporada 2014 de El Informante. Dejamos en Santiago el estudio, por supuesto la corbata y el tradicional traje, para venirnos hasta un lugar mágico. Estamos hablando no solamente de una porción de tierra que flota en medio del Océano Pacífico, que está a 3.700 kilómetros de la costa continental, sino que también y fundamentalmente de uno de los lugares más relevantes para la cultura de todo el mundo. Desde aquí hablaremos de las virtudes y también de los problemas que tienen los sobrevivientes de este lugar del paraíso. Desde las 6:45, cuando el sol ya ilumina Rapa Nui. El habitual, levantarte con una sonrisa, disfrutar lo que se presente durante el día, pasar por la costa, ver todo esto y llenarnos de pura energía y seguir sonriendo. Desde un territorio en los confines del Océano Pacífico, donde cada día despiertan cerca de 6.000 habitantes. Tengo 10 años. Voy al colegio, a veces me junto con mis amigas, mis amigos. Vamos a hacer surf o vamos a nadar. Un día uno puede estar pescando, como puede estar entrenando, como puede estar pasándolo bien con la familia. Desde una historia de orejas largas y orejas cortas, desde la anexión a Chile en 1888, bajo bandera llevada por Policarpo Toro. Si no fuera por el continente, estaríamos aislados. Si nosotros estuviéramos a cargo de Francia o de otro lugar, este lugar no sería de nosotros. Desde las exploraciones de Thor Heyerdahl promediando el siglo XX, desde el centro de una riquísima cultura. El Moai es un atrayente hacia la isla, pero en sí la cultura es las personas. Desde una vida que estuvo muy ligada a la agricultura y la ganadería, y hoy fundamentalmente a la pesca y un turismo que atrae cada año más de 120.000 visitantes de todas partes del globo. ¿Quién podría decidir, por ejemplo, qué queremos para enseñar a los niños? Son los mismos Rapa Nui. No echemos la culpa al turista. Desde los 3.750 kilómetros, casi igual distancia entre Arica y Punta Arenas, que le separan del Chile continental. Desde esa lucha por la identidad cultural. Tenéis que primero respetar la cultura, respetar a la gente, respetar la lengua. Los niños están súper motivados, pero ahí faltan herramientas. ¿Tú hablas Rapa Nui o no? Poco. Sí me gustaría aprender, pero no sé. Desde su mirada y su sentir. Chile está a cargo de nosotros, pero no es el dueño, como dicen. Cae la noche y habla la isla. Desde el ombligo del mundo. Desde Rapa Nui, en El Informante. Bueno, nos va quedando bastante claro de parte de lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Estamos en el sitio arqueológico Tajay, que es sin duda, diría yo, uno de los sitios que están mejor restaurados desde el punto de vista arqueológico de la isla. Y precisamente queremos abordar con las distintas miradas, desde distintas actividades y con distintas posiciones, la realidad que se vive en este lugar. Presento de inmediato a quienes están con nosotros. Quiero saludar primero al alcalde, don Pedro Edmund Paoa, conocido aquí y en el Conti como Petero. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Está con nosotros también Uri Abaca, una joven Rapa Nui, miembro de la Fundación Tadeo Lili Frechet Teao, cuyo objetivo es la preservación de la memoria viva de un Rapa Nui. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. De nada, Iorana. Nos acompaña Pedro Fatis, abogado, notario, subrogante e integrante del grupo TAPU, integrado por jóvenes que resguardan el fondo marino. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Edgar Hereveri, empresario, presidente de la Cámara de Turismo de la isla. Muchas gracias por estar aquí. Yorana Maurud. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí sentados acompañándonos durante este último capítulo del Informante. Voy a partir, alcalde, despejando el tiro, o a ver si usted me ayuda, si es mito o realidad que los Rapa Nui no se sienten chilenos. Es mito. Es mito porque hay que volver nuevamente, siempre hay que volver a recordarle a quienes nos hacen esta pregunta. A rato nos sentimos con dolores de guata cada vez que un connacional nos hace esa pregunta.
por cuanto que nosotros descendemos de un pueblo que honra la palabra cuando se le da. El año 1888, un día 9 de septiembre, se selló con la palabra entregada de que la soberanía plena y absoluta, sin reserva alguna y para siempre, sería para Chile. Por lo tanto, desde ese momento en adelante para nosotros pasábamos a ser chilenos. Sin embargo, nosotros pasamos más de 84 años con, entre comillas, torturas por agentes del Estado, hasta el año 1966, año en el que recién pasamos a ser ciudadanos de la República. Una tortura de la que poco se habla, pero que sería bueno que la recordáramos más adelante. Vamos a conversar sobre esto en un segundo más, pero ¿comparten todos la respuesta del alcalde? ¿Alguien tiene la sensación de que a lo mejor en Rapa Nui hay quienes no se sienten chilenos? Yo tengo la impresión de que aquí en Rapa Nui sí hay personas que efectivamente no se sienten Rapa Nui. Por lo menos la realidad que yo he podido constatar. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa posición. Lo que sí hay que hacer una distinción. Algunos, obviamente, tienen una crítica al Estado y a la evolución que ha tenido el Estado aquí en Rapa Nui, pero hay otras personas, entre los cuales yo me incluyo, en que a pesar de la crítica también entiendo que pertenezco al Estado chileno y que soy chileno. Pero siempre hay un denominador común en todos nosotros, que primeramente a eso nos consideramos Rapa Nui. Rapa Nui. Y eso es lo fundamental, independiente de la distinción si es que nos consideramos no chilenos. Yo creo que esa discusión quizás es más artificial o viene desde afuera que acá adentro. Nosotros nos consideramos Rapa Nui y desde esa perspectiva nosotros planteamos las problemáticas, tratamos de hacer la lucha y tratamos de buscar las soluciones a las problemáticas que existen. Yo creo que la pregunta tuya va en lo medular de la declaración del concepto, porque lógicamente la pregunta dice, ¿se sienten chilenos? Culturalmente somos polinésicos, tenemos una identidad propia, estamos insertos en un medio que no estamos insertos en un medio en el continente, pero políticamente somos chilenos. O sea, así lo hemos aclarado el alcalde, pero hay una cosa que hay que definir, aclarar, sobre todo para el país, que tiene que entender de que esto es una cultura totalmente diferente a la cultura americana. Somos polinésicos, que tenemos una identidad propia, que tenemos nuestra propia lengua, y eso hay que hacerle entender. Más que ser o no ser, es la definición. ¿Cuál es la pregunta? Sentir, que tiene que ver con las emociones, que no somos chilenos, pero políticamente somos chilenos. Interesante ese punto. ¿Dirías tú que por qué crees entonces que cuesta tanto a los continentales, por decirlo así, aceptar y entender la dimensión de su realidad cultural? Bueno, primero es por la lejanía, lo remoto que nosotros estamos en comparación a otras etnias dentro del país. O sea, geográficamente estamos, como tú dijiste, a más de 3.000 kilómetros hacia el Pacífico Sur. Por lo tanto, aquí hay una brecha muy grande entre los continentales y nosotros. Pero, sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo soy polinésica, yo soy Rapa Nui, mi familia es totalmente Rapa Nui, pero yo soy chilena, yo también digo yo soy chilena, porque yo prefiero pertenecer a Chile o más bien mis antepasados, felizmente para mí, este es mi caso personal, menos mal que fuimos colonizados por Chile, porque de lo contrario tendríamos experimentos nucleares aquí en Rapa Nui, o tal vez tendríamos la NASA aquí de los norteamericanos instalados y no tendríamos la pureza que tenemos ahora, que nos hace únicos en el mundo. ¿Qué cosas sí les molestan de los continentales? ¿Hay alguna cosa que sí, en cambio, les moleste, que sientan que les intentan imponer a ustedes? Mira, no sé si nos molesta de los continentales, pero yo tengo soy de la idea que cuando una persona que no es del pueblo Rapa Nui, una cuestión técnica, yo siempre prefiero hablar de pueblo más que de etnia, una cuestión ya de mayor importancia y relevancia al concepto. Yo considero que nosotros somos un pueblo más que una etnia, una simple población o clasificación dentro de una división. Pero a tu pregunta, las personas que llegan a Rapa Nui tienen que entender que llegan a una realidad cultural diferente. Y cuando entiendan eso y respeten esa realidad cultural, no tratando de imponer o tratando de entender que están en un lugar más de Chile continental,
ahí quizás la relación puede ser un poco más amena acá adentro, pero nosotros hemos constatado, y yo por lo menos me he dado cuenta, personalmente, no sé si los demás panelistas comparten lo mismo, que las personas cuando llegan acá tienen la sensación que van a un territorio más dentro del territorio nacional. Y no es así. Por más que nosotros políticamente y administrativamente pertenezcamos al Estado de Chile, nosotros somos una realidad cultural diferente. Y tal como dijo Edgar, esa realidad cultural es la Polinesia, no es Chile continental. ¿Qué piensa, por ejemplo, alcalde, del momento político que se está viviendo en el país? Le digo, por ejemplo, las discusiones sobre la reforma tributaria, la reforma educacional. ¿Son temas que a los Rapa Nui les interesan o más bien los ven como completamente lejanos, de allá, no de acá? Mira, desde el punto de vista de la experiencia política, yo observo una pérdida de norte respecto a las discusiones que se están llevando hoy día. Y eso que todavía no entramos a discutir lo fundamental, que es la Carta Fundamental, que también está pendiente. Yo digo la pérdida del norte porque si me están hablando de reformar la educación, que también nos va a tocar a nosotros en la cotidianidad, va a tocar al vecino, en la vecina, ¿qué sabemos para dónde está esta mirada? ¿Hacia dónde se está apuntando? ¿Con cuánto tiempo lo estamos proyectando? Echamos de menos, desde el punto de vista de las políticas, de la mirada política, una mirada de larga distancia, un norte que nos entusiasme a nosotros a decir, ya, sí, ¿sabes qué? Aquí hay un error en esta reforma, o sea, en esta situación actual de la educación y por lo tanto se requiere una reforma. Y yo, francamente te digo, yo no sé por qué se está reformando. No sé por qué se está reformando. Ya, ahora... Se me habla, por ejemplo, de la desmunicipalización. Y yo la pregunta que me hago, ¿le habrán preguntado a los alcaldes cuáles son sus embates diarios para solventar gastos comunes de un colegio y necesidades a diario de los apoderados, de los chicos que hoy día se están educando en distintas partes del país? No creo que se haya hecho eso. No creo que se nos está preguntando a la sociedad cuál es la mirada, hacia dónde queremos ir, cuál es el ideal. Y eso es lo que quiero llegar a concluir con lo que te estoy diciendo. Hay muchas ideas, se hablan de ideas, pero no hay un ideal país, un ideal que nos lleve, que nos entusiasme a todo el país, que nos diga, sí, hagamos reforma. Porque hemos pasado 40 años, hemos pasado 50 años con el mismo sistema, ha creado una dificultad en el andar, la modernidad hoy día nos está creando conflictos. Ya, déjame preguntar aquí, si tú sientes que las discusiones políticas que se dan en Santiago, fundamentalmente, porque Dios está en todas partes, pero atiende siempre en Santiago, están reflejando las necesidades de los Rapa Nui. Absoluta. Yo creo que no, porque obviamente las conversaciones políticas que se realizan en Santiago tienen que ver con la realidad de Santiago o la realidad del país, no la realidad de Rapa Nui. Así como dice el señor alcalde, por ejemplo, aquí tenemos nuestros colegios que siguen funcionando tal cual y como están. Quizás los profesores se debiera, no sé, enviar a los profesores a hacer pasantías al extranjero para mejorar un poco la educación que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, tenemos 3 colegios, pero el único colegio municipal que nosotros tenemos en la isla, de ese colegio salí yo y seguramente salió Petero y salimos casi la mayoría de los profesionales o técnicos que pudimos ir a estudiar al continente. Buen punto. ¿Cómo es la educación acá? Describámoslo un poco, porque la educación ha sido el tema de los últimos años, pero casi nada se ha escuchado hablar de la educación Rapa Nui. Antes de responder tu pregunta, permíteme volver a la pregunta anterior. Yo no sé si en la isla está pendiente, la isla en general, pendiente de las discusiones que hay a nivel central. Nosotros vemos por las noticias el tema de la reforma tributaria, la reforma educacional. Yo tengo el privilegio de participar en el centro de padres del liceo local de la isla, del liceo público que administra el señor alcalde, y aquí sí vino la Seremi de Educación a hacernos participación ciudadana. Pero sin embargo nosotros encontramos que hay un punto que no se ha tocado, que la misma ley indígena hoy en día, lo lleva a mi terreno, ya del que yo manejo, y los convenios internacionales hablan de la educación indígena. Y ese tema no se está poniendo a la palestra en la discusión central. Se está hablando de uniformar la educación, de una nueva educación centralizada, pero no se está hablando de la pertinencia en la educación.
no se está considerando la educación indígena, la educación particular de los distintos pueblos, por lo menos del pueblo de nosotros. Y es que te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Se preserva, por ejemplo, el Rapa Nui en la enseñanza de idioma aquí? ¿Y qué pasa cuando tienen que rendir, por ejemplo, en SIMS en cuarto básico? Bueno, en el colegio público, en el liceo público, está el curso de inmersión que dura hasta cuarto año básico y se corta y luego no continúa en los años siguientes. Sin perjuicio de eso, cada colegio, cada curso dentro de sus mallas tiene el ramo de Rapa Nui, que son horas puntuales como una rama común y corriente. Y además de eso, tanto el liceo público como los otros colegios participan en distintas actividades que tienen que ver con la preservación y destacar en la cultura. Aquí hay 3 colegios, ¿no? Hay 3 colegios. 3 colegios. Básicos. Perfecto. ¿Algo que aportar respecto de esta discusión? No, yo creo que el proceso que está pasando en el país es un proceso que está incierto en un mundo más globalizado. Es una necesidad de que las comunidades y las organizaciones y los estudiantes tienen que expresar. Yo creo que ese es un mensaje súper potente. En Europa, por ejemplo, los gobiernos pasaron de ser los estimuladores y pasaron a ser, de ser los impositores, dejaron de ser impositores y pasaron a dar mayor empoderamiento a la comunidad para que se deciden la problemática que tiene cada uno en tema de educación, de salud y todo. Y en el caso de la isla va lo mismo. Este es un problema global y una necesidad de que los pueblos y las comunidades tienen que aprender a conversar, a decidir y a definir qué es lo que quieren para su lugar, para la isla. Lo que en el caso, por ejemplo, nosotros creo que también tenemos propuestas de reforma. Necesitamos una reforma de un estatuto especial. Necesitamos una autonomía administrativa. Déjame pararte ahí un segundo. Creo que es bueno que la gente conozca, entre otras cosas, una realidad a la que en algún momento hizo mención el alcalde. Aquí se han vivido momentos muy duros en tiempos pasados en Rapa Nui. La verdad es que los derechos humanos se han violado sistemáticamente durante décadas y prácticamente no aparece esto en los medios, no es un tema de discusión. Y no se puede dejar atrás ni dar vuelta a la página porque simplemente pareciera que esta página nadie quisiera leerla. Vamos a recordar una parte dolorosa, ¿cierto?, pero muy relevante de la, digamos, historia más reciente, digamos del último siglo y medio de Rapa Nui. La historia de su leprosario que presentamos a continuación para luego, a partir de ahí, reflejar cuáles son parte de las demandas que tiene hacia el Estado central. Se cree que aquí está enterrado 93 personas, pero es que resulta, alguno era de este puerto ya. Puede enterrar 3 ahí. Aquí puede haber enterrado unas 6 personas ya. Yo tengo mi tía ahí. Ya me he pasado tantas cosas y no me contagié acá. Estar con esto es imposible no contagiarse. 4 años. Es penoso estar acá. Y estar acá, traer las personas que no tienen mano, no tienen nada. Doloroso símbolo del confinamiento que vive esta isla es este lugar, el leprosario, que operó desde fines del siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX. A este lugar venían a parar personas enfermas, contagiadas de lepra, pero también, dice la demanda contra el Estado chileno, personas sanas. Hoy esto es una aldea educativa, donde se enseña Rapa Nui, pero también se aclara, aquí se vivió el abandono. En este momento es terrible estar nuevamente en este lugar, como viendo a ellos cómo se arrastraba. Entonces, que en este momento muchos quedaron vivos. Entonces yo creo que el Estado, por la moral, debería darle una especie de sueldo para que ellos vivan, porque ya perdió la fuerza y todas estas cosas. No puede estar viviendo así nomás buscando cómo ir a pescar y todo eso, porque ya no tiene la fuerza normal que tenía antes. Alcalde, la historia del leprosario define exactamente cuánto le importa, pareciera, y corríjame si me equivoco, al Estado. Digo al Estado, no al gobierno de turno, al Estado, el pedir perdón, el hacerse cargo de una realidad que se vivió aquí. ¿Por qué cree que le ha costado tanto asumir esa responsabilidad al Estado? Bueno, las razones del por qué creo que ha costado tanto, no sé, no te lo puedo definir. Cada gobierno de turno tendrá sus razones del por qué. Pero sí sé que hay una especie de esquivar, gobierno tras gobierno ha querido esquivar este periodo
difícil para nosotros. En concreto son 84 años. 84 años desde 1889 hasta 1965, donde agentes del Estado han participado de atrocidades, por nombrar una, los famosos lunes fiscales. Los lunes fiscales es una obligación. Toda persona sobre 16 años hasta los 70 años estaban obligados a trabajar de sol a sol, y si había luna llena, hasta que terminara la luna, y era obligación. De alguna manera, algunos agentes en esa época decían de que eso era como para devolverle la mano al Estado, una especie de impuesto. Y eso duró 84 años. Eso súmale el caso del leprosario. Por el problema de la lepra que llegó a esta isla, también la historia lo puede explicitar mejor, se quedó acá. Por ese tema se excusó para que la isla estuviera cerrada por 84 años. Nadie estaba permitido salir de la isla. E incluso quienes quisieran venir a la isla eran de alguna manera segregadas por autoridades de esa época. Digamos que los más críticos señalan que precisamente este es el ejemplo de que el Estado más bien tiene abandonada en lugar de estar preocupado por la isla. Yo me voy a ir a cuestiones más bien prácticas y ayúdame en esto. ¿Cuáles dirías tú que son las necesidades que son más obvias, más evidentes y más urgentes además para alguien o para quienes viven, digamos, en medio del océano, a 3.700 kilómetros del continente, y que el Estado podría eventualmente no estar respondiendo? Digo el Estado porque estamos hablando entre todos, como país, más allá de una autoridad. Bueno, depende, hay muchas necesidades que nosotros requerimos en la isla. El vivir en un lugar tan aislado, el lugar más aislado del mundo, las condiciones son completamente diferentes a un territorio nacional. Entonces yo creo que la primera prioridad, por ejemplo, en que los estados tienen que dar mayor importancia y mayor facilidades para que realmente los problemas que tenemos en la isla se puedan solucionar. Hay problemas de conectividad, hay problemas de los puentes aéreos, nosotros tenemos problemas, el mundo está globalizado, nosotros el 80% de la economía local es el turismo, entonces tenemos que conectarnos con el mundo, tenemos que evolucionar también e insertarnos para poder competir con otros destinos turísticos. Entonces hay una cantidad, un sinfín de problemas que están tanto en áreas privadas como públicas. Cuando hablas de conectividad, ¿te refieres exactamente a qué? El tema del Internet, por ejemplo, que es súper importante porque el mundo globalizado, estando en un lugar tan aislado como este, necesariamente tiene que tener una velocidad de conexión a Internet muy bueno, porque todo se hace por Internet, los negocios se hacen por Internet, se comunica, se recibe la reserva por Internet. Tú pides, compras, te insertas en el mundo a través de Internet. Sí, sería bueno, para quienes no lo conocen, que efectivamente aquí hay montones de problemas para la conexión a Internet y de hecho para poder incluso hablar por teléfono donde opera además una compañía. Me gustaría tu opinión también en este punto. Bueno, nosotros la verdad que trabajamos, en mi caso trabajo en una empresa pública privada además, y es súper lento, es demasiado lento. A veces nosotros tenemos que pagar, yo diría, cifras millonarias para obtener por lo menos un poco de la velocidad necesaria para enviar mails y recibir mails de vuelta. Por ejemplo, la gente que viene del gobierno, o sea, de la región, las autoridades, claro, ellos vienen aquí, vienen a visitarnos, vienen a ver la realidad de la isla, pero una vez que ponen el pie en el avión, se olvidan de la realidad de la isla. Entonces nosotros volvemos a nuestra rutina diaria, bueno, el Internet no funciona bien y por lo tanto en el continente, nuestros jefes del continente nos exigen hoy, pero ¿por qué no llega un informe? Y lamentablemente uno tiene que decirles que esta es nuestra realidad hasta que se dan cuenta cuando nos vienen a visitar. ¿Cuáles dirías tú que son otros problemas? Sí, mira, yo, como dicen los abogados, hay que distinguir. Primero, yo creo que hay una responsabilidad del Estado para hacerse cargo de las necesidades y por otro lado, lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Si tú lo ves desde el punto de vista del Estado, el Estado central lo que tiene que entender es que empezar a respetar los mismos acuerdos internacionales que ellos han hecho y eso implica una mayor autodeterminación del pueblo indígena, en este caso el pueblo Rapa Nui. Entregar facultades y entregar competencias de la administración autónoma a Rapa Nui. El nivel central tiene que entender que ya no estamos en el siglo XIX, ya no estamos en el siglo XVIII, donde el rey centralizaba todo, sino que tiene que de una vez por todas
sacar de encima sus propias potestades, sus propias facultades y entregárselo a los pueblos. Y ese caso significa que la isla se pueda administrar de manera más autónoma. A nivel local, las autoridades también tienen que empezar a hacer bien la pega. Perdona que te interrumpa, lo voy a preguntar más adelante, pero de todas maneras solo como un anticipo. ¿Autonomía o independencia? Porque he escuchado la frase independencia y no sé si es un problema de traducción Rapa Nui al español o es que hay quienes consideran que deben ser independientes. Mira, para la realidad hay dos posturas, la independencia y la autonomía. Por lo menos yo hablo desde lo que yo manejo, de lo que yo creo que debe ser hoy en día, mayor autonomía administrativa. Eso es mi postura, ya. Sin deslegitimizar la postura de otros actores, pero por lo menos yo creo que una mayor autonomía administrativa es necesaria hoy en día. No es posible una secesión completa ni un Estado independiente del pueblo Rapa Nui por muchas dificultades que eso implicaría. Va a aparecer este tema en un segundo más. Me tengo que ir a la pausa y estoy muy cerca de ella, pero antes tengo que preguntarle al alcalde, porque hemos mencionado la educación, me gustaría preguntarle qué pasa con la salud, para los que, insisto, no conocen la isla. ¿Qué pasa si alguien necesita una cirugía, por ejemplo? Necesita tratamiento de conducto. ¿Cómo es la salud hoy aquí? Bueno, quisiera reforzar un poco lo que dijeron respecto a las conectividades. Nosotros lo sintetizamos en una palabra y le llamamos puente. Nosotros tenemos 3 puentes que son importantes. Sin ella, la isla no se desarrolla. Sin ella, la salud no funciona. Sin ella, la educación no funciona. Y obviamente que la economía no marcha. El puente aéreo, que es privado, el puente comunicacional, que es privado, y el puente marítimo, que es privado. La pregunta entonces que me hago, si todo privado, entonces, ¿para qué quiero al Estado? Entonces aquí estoy llamando al Estado a que se haga parte de mi puente, que sea socio conmigo, porque firmó el año 1888, uno de los 4 puntos, firmó y dijo, yo me hago socio de ustedes, me hago amigo de Rapa Nui para ayudarles a desarrollar y protegerlos. Entonces, ayuda menos a Rapa Nui que a la Municipalidad de La Cisterna, por poner un ejemplo, o no tengo idea, a la región de, no sé, a Copiapó. No sabría compararte porque no desconozco las realidades de Copiapó, de La Cisterna. No, pero por el primer ejemplo, ¿sienten ustedes que a ustedes lo ayudan menos que en otros lugares? Es que no es comparable. No es comparable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la marca Rapa Nui que la marca La Cisterna. Por poner un ejemplo. Entonces, si quieres ponerle precio a eso es otra cosa. Volviendo al tema, la pregunta de la salud. La salud funciona en torno al hospital, porque a nosotros se nos formaron, mi generación y la anterior a la mía, y la actual generación se nos está formando de que no te preocupes, yo resuelvo tu problema de salud, ven a mí, al hospital. Y hoy día que están con problemas, nos están diciendo, oye, no vengan al hospital. O te hacen levantar a las 1 de la mañana para que te den una hora, para las 8 de la mañana del día siguiente, donde tú llegas, no te atienden. O sea, el mismo problema que ustedes tienen allá, lo tenemos acá. Eso es un tema de fondo que yo creo que hay que resolverlo. Se me va el tiempo. Me gustaría solamente un segundo, porque antes de la pausa, si quisieras aportar algo respecto a esto. No, un poco volviendo al tema, yo insisto con el tema, yo creo que para que la isla realmente tenga la capacidad de definir y decidir y construir una mirada y una cosmovisión desde el punto de vista de los Rapa Nui con una cultura polinésica, tiene que tener una autonomía administrativa, porque eso, y además, la autonomía es un fenómeno que ha provocado la globalización en Europa, en Estados Unidos, llevan 20 años con el tema de la autonomía. Entonces, un llamado al gobierno para que modernice el país a través de una entrega de la autonomía para que los pueblos se fortalecen sus culturas y sus tradiciones. Me tengo que ir a la pausa comercial, nos queda un montón de temas a los que seguir conversando. Volvemos de inmediato. Es de noche en Chile continental, está atardeciendo y se va oscureciendo aquí en Rapa Nui. La pausa en el último informante de esta temporada 2014 y ya volvemos. De vuelta, es el último capítulo de la temporada 2014 de El Informante y hemos escogido a Rapa Nui para reflejar su realidad en la televisión pública y conocer también lo que aquí se está viviendo
cuáles son los problemas, cuáles son sus exigencias y cuáles son sus necesidades. Seguimos conversando con el alcalde Petero y se han sumado también a este panel Eriti Teabes, vicepresidenta del Parlamento Rapa Nui, mujer que ha defendido la causa Rapa Nui en Naciones Unidas, en la UNESCO, en Europa, Estados Unidos, Asia. Fue, entiendo, reina de la fiesta Tapati en 1979, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, felicitaciones. Mario Tuqui, integrante de CODEIPA, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, un organismo consultivo de todos los temas Rapa Nui. Sus dirigentes son elegidos por la etnia, líder de los 23 patriarcas que interpusieron una demanda contra el Estado chileno. Bienvenido, muchas gracias por estar en este último capítulo. Tito Otus, miembro del Consejo de Ancianos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar, gracias. A ver, Aparima, Ula, Amuré, bailes típicos de Rapa Nui que reflejan una realidad cultural. Esa misma realidad cultural de la que estábamos hablando hace un momento, que a lo mejor puede costar un poco dimensionar. Hemos visto seguramente lo más comercial, pero hay profundidades culturales que aquí pareciera que todavía no se han del todo destacado en el resto del continente. Nosotros les vamos a reflejar parte de ella en la siguiente nota y volvemos al panel para seguir conversando. Nosotros no bailamos porque hay que bailarlo, o sea, nosotros bailamos expresando todo lo que dice la canción. Primero tiene que saber qué significa la canción para poder bailar el baile Rapa Nui. Y expresa con la mirada, con las manos, con el cuerpo, con la vestimenta lo que dice la canción. La pintura es lo que nos está quedando único y especial para nosotros. La pintura se ocupó para la guerra volcánica, que se extrae de cuevas, de acantilados, de los islotes, dependiendo de los colores que quieras extraer. El show se divide en tres partes. La primera parte es la parte más ancestral, luego viene la parte un poco más folclórica y después viene la parte más moderna. De chico, ya cuando está en la guata, crece ya con el baile, todo. No es que el hombre esté así como encima de la mujer, sino que cada uno en su rol, en su espacio, pero hay seducción. Sensualidad, mujeres, sensualidad, hombre, fuerza. La mezcla es perfecta. Nosotros buscamos a ella, siempre. Los hombres nos buscan a nosotros, siempre. Mantener la cultura. Y el entusiasmo no se ha perdido. Las ganas de bailar, las ganas de representar la isla, las ganas de decir yo soy Rapa Nui, no se ha perdido. Todo lo contrario, como que se ha aumentado. Alcalde, el arte en general, las expresiones artísticas, como estábamos viendo ahí recién en la nota, las expresiones más polinésicas a través de la artesanía, la pintura, el baile, son parte de su patrimonio. Es lo esencial, es la base de nuestra cultura inmaterial. ¿Siente usted y sienten ustedes también que ese patrimonio se está traspasando de generación en generación? Lo pregunto porque si yo lo llevo a cualquier otro lugar dentro del continente, muy probablemente más bien hay quienes hablarían de una cultura más pop, más globalizada también, y por lo tanto estas cosas van quedando atrás, no se van rescatando ese patrimonio cultural. ¿Siente usted que no es la realidad de Rapa Nui? Sí, es la realidad de Rapa Nui. Se ha ido traspasando de generación en generación, pero lo más, para mí, complementario, si se podría decirlo de alguna forma, es observar las nuevas generaciones cómo ha ido incorporando iniciativa a la propia cultura, que lo ha resaltado mucho más todavía. Yo vengo llegando de un viaje de Santiago y donde mis hijas me invitan a participar de lo que hacen en Santiago, y ellos se agrupan en un grupo de la isla a cantar y a bailar para su manutención, para vivir. Y sin embargo lo hacen de una forma tal que a uno le enorgullece, uno se siente orgulloso. Mario, ¿crees tú que el chileno continental, se siente igualmente orgulloso de la cultura Rapa Nui? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, que la gente del continente se siente, digamos, bien, digamos, con los Rapa Nui. Pero aquí el problema es, o sea, el problema no son los continentales. El problema aquí es un problema de Estado. ¿Ah? Problema de Estado en el sentido, por ejemplo, que tiene que planificar, tiene que entender el tema cultural de la isla, ¿me entiendes? La isla no es igual que Valparaíso, porque Valparaíso tiene una superficie muy grande. Claro. La isla tiene 160 kilómetros cuadrados. Entonces, para eso
el Estado chileno tiene que, tiene que saber cómo se puede controlar con nosotros, digamos, haciendo la planificación para que la gente no se sienta mal, ¿ya? Porque aquí los continentales creen, por ejemplo, que los Rapa Nui están en contra de ellos. No, es al contrario. Aquí el Estado tiene que hacer un programa, ¿ya? Para que la gente pueda venir a la isla a ver toda la belleza que tiene la isla. Porque los trabajos que tiene la isla son muy pocos, alcanza solamente para la gente de acá. Entonces, tiene que haber mayor planificación, ya sea con la gobernación, con la municipalidad, con la Comisión de Desarrollo, en fin, con todo, pero hay que planificarlo. Por eso yo le digo, es un problema de Estado. Ya, mientras, ¿quién tiene prendido el celular ahí? Mientras apaga el celular, aprovecho de preguntarte, que yo decía hace un rato, justo estaba diciendo que no había conectividad y suena el celular. Si tú crees que los mayores grados de autonomía jugarían a favor de esto o por el contrario en contra, es decir, pedirle por una parte al Estado, ayúdenos más, pero por otra, denos más autonomía. ¿No suena eso un contrasentido? No, en el sentido, sonaría así, ¿eh? Pero ayudan en el sentido, y tocando tu tema del patrimonio, ¿ya? Y Rapa Nui, nosotros los Rapa Nui, estos descendientes de este pueblo, descendientes de esta civilización que pudo erigir aquí toda esta obra megalítica que tú ves restaurada hoy, es prioritario para el Estado mantener el patrimonio inmaterial. Nosotros somos el patrimonio inmaterial de Chile. A ver, lo digo a lo mejor con demasiada altanería, pero sí somos el símbolo, somos parte de este país, ¿ya? Y esa es la mirada que tiene que tener el Estado y nuestro país, los gobiernos de turno, como la riqueza patrimonial que existe acá, ¿ya? Y el cuidado de ella. También nosotros pedimos eso, véanos, dennos una mirada, un aporte, una ayuda, investiguen de lo nuestro. No solo es baile lo que tú has visto, a lo mejor de una pasadita, un día, 2 días que llevas acá, o presentaciones artísticas para visitantes. Hay mucho más, hay mucha historia, y un sinfín de temas. Claro, la Tapati, por ejemplo, como dice el alcalde, se nos fue el tema. Pero es cierto que necesitamos del Estado ese apoyo en el ámbito del patrimonio inmaterial, sin contar el patrimonio material también. ¿Qué dices tú? Porque, claro, pedir autonomía por un lado, pero apoyo por el otro del Estado, se hace un poco difícil de explicar al mismo tiempo. Bueno, distinguido, voy a aprovechar su programa para ventilar la realidad de Rapa Nui. En primer lugar, somos una raza, una cultura que está en vía de extinción. Y el Estado de Gobierno de Chile, como gobierno, no se ha preocupado jamás de proteger tal Estado establecido esta promesa en el Tratado de 1888. Los horrores de Rapa Nui comienzan en 1895, 20 años después del Tratado de 1868. Vale decir, no fueron meras torturas, fueron atrocidades. Las acciones más violentas de violaciones de derechos humanos, que las generaciones jóvenes de hoy no lo conocen. Si en Alemania los judíos vivió un holocausto de 5 años, esta isla vivió un holocausto de 85 años y continúa en este minuto parte de ese holocausto porque nuestro sistema de la isla está colapsado. Vale decir en educación, en salud, en poder trasladarse por enfermedades que aquí carecemos de especialistas, no se puede, porque hay una sobrepoblación. Ahora la capacidad de agua, de luz, el agua hay que hervir porque hay una sobrepoblación. La isla no da abasto para sostener una sobrepoblación. ¿Cuántos habitantes tiene hoy la isla? Porque según el censo, ya según el INE, 5.000. Hay que decir, pero es que ese censo pero no sirve para nadie, no sirve para allá, no sirve para acá. Pero ¿sabe qué pasa? Pero si tú No. dices 5.000, es que yo he escuchado aquí que algunos dicen 6.000, otros dicen 9.000. Alcalde, ¿tiene la cifra claro, no? Lo que sí sé, por certeza, que entra a la municipalidad hay 2.416 vehículos. Buen punto, ¿ah? Buen punto. Multiplique eso por cada chofer. Pero el punto para terminar el tema y no perder el hilo, es inconcebible que el Ejecutivo
y los senadores no sean capaces en 20 años de problemas del control de inmigración, no sean capaces de resolverlo. Es inconcebible, es la demanda urgente de la isla. Tenemos problemas gravísimos que puede desencadenar incluso en una guerra civil. Hablemos del problema migratorio. Parto contigo. ¿Cómo se aborda? Porque hay otros lugares, Galápagos, otros lugares en el mundo, que han encontrado ciertas fórmulas, ciertos mecanismos para tener un control en una porción de tierra que es limitada, con recursos que son limitados, y donde su ecosistema además puede rápidamente colapsar. ¿Cómo se hace? Porque hasta el día de hoy aquí no existe nada. Aquí cualquiera entra y sale, puede, si quiere, se queda todo el tiempo que quiera, como lo haría por lo demás prácticamente en cualquier otro lugar del país. Mira, la verdad de las cosas, aquí, tal como señalé anteriormente, aquí el problema no es el problema de los continentales, el problema del Estado, de los gobiernos, en no entender que esta belleza megalítica, por ejemplo, esta cultura milenaria que existe en Rapa Nui, no ha sido protegido debidamente. ¿Hace cuántos años, por ejemplo, estamos trabajando sobre el tema de la ley de inmigración? La ley de inmigración es una regulación, es un control. 14 años. ¿Ya? Tenemos 14 años viendo este problema. ¿Cómo debería ser? Entonces, lo que nosotros estamos solicitando al Ejecutivo es que se haga el control que corresponde, una ley que las personas pueden entrar y circular en la isla, pero no pueden quedarse a vivir acá. ¿Y cuánto tiempo sería entonces periodo que puede quedar circulando? Ahora, lo que se da, por ejemplo, en las leyes de extranjería son 30, 60, 90 días. ¿Eso para todos, incluyendo los continentales chilenos? Eso es para todo. Para lo que existe hoy día. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe hoy en día. Pero el problema es que los gobiernos o el Estado no entienden de que aquí en la isla no podemos traer a todos los continentales y vivirlo acá. No se puede. Tal como señala Edith, que se está colapsando todo el sistema. Agua, educación, salud, medio ambiente, en fin. Es que para complementarle, no solamente estamos hablando de los connacionales, los continentales, estamos hablando por convenio internacional peruano, boliviano, colombiano, venezolano, brasilero, que con el solo hecho del carnet puede entrar y vivir acá. De hecho lo tenemos. Entonces va en aumento esa población. Ahora, es que me parece que es importante que uno no puede llegar a irse a vivir a Estados Unidos si uno es chileno. Le ponen un límite. Pero si uno es chileno allá y es chileno acá. Ustedes mismos lo han dicho durante la conversación de este programa. Entonces, ¿no debiera haber al menos una diferenciación en qué es lo que ocurre con el chileno continental respecto a lo que ocurre con un peruano, un francés, un colombiano, un venezolano? ¿No debería ser distinto? Mira, ¿Porque yo terminaría siendo el chileno extranjero en esta tierra? No. No se está segregando por el hecho de ser nacional o no nacional o internacional. Se está buscando segregar por una problemática de carga. O sea, estamos hablando del medio ambiente. Estamos hablando del medio ambiente tangible y medio ambiente intangible. Eso está claro, de que si se sigue manteniendo abierto, esto va a colapsar. O sea, vamos a volver a la Rapa Nui que nos dice la historia que están escritos en los libros. No queremos volver a esa Rapa Nui porque ya cometimos ese error. Entonces, lo que hay que hacer ahora, y es lo que se está haciendo, se está convocando al Estado para que participe de esta idea de segregar, de buscar parar la oleada de gente por una cuestión de desarrollo económico que tiene la isla. ¿Y qué es lo que dice la autoridad central cuando le plantean esta discusión? Sí, es evidente, ya vamos a hablar de los problemas medioambientales que están muy reflejados, y de hecho lo voy a presentar en un segundo más en una nota, pero ¿qué es lo que dice la autoridad central? Bueno, la autoridad central hoy día está dispuesta. Primera vez que vemos una autoridad dispuesta a colaborar con estas medidas que nosotros estamos proponiendo. Ahora, esto liga también con la pregunta anterior, esto de la autonomía. Evidentemente que estos proyectos tienen que ligar a un proyecto de autonomía. La autonomía es nada menos y nada más que empoderar al ciudadano chileno en su barrio, en su lugar, y en este caso en la isla, para que se puedan desarrollar libremente y con habilidad, con sus propias herramientas. Estas limitaciones hay quienes también han planteado que deberían tener, por ejemplo, un cobro de entrada, como ocurre en otros lugares. Por ejemplo, que al llegar, no sé, $100. Y eso ya
establecería un cierto una colador. especie de colador, Claro, claro. pero además dejaría ciertos recursos a la isla. Estaba calculando, porque temprano en la mañana conversaba con alguien que me decía, es muy difícil saber cuánta gente realmente viene a la isla, pero si uno tomara las cifras, por ejemplo, de la CONAF, de la visita, de cuando se hace la visita a lugares turísticos, en fin, se llega a la cifra redonda de 100.000 visitas al año. O sea, 100.000 personas que llegan a la isla al año. O sea, 100.000 personas en la isla por $100 son 10 millones de dólares que quedan aquí en la isla, que son recursos que para, digamos, para una población no es tanta plata, pero que en algo podrían contribuir. ¿Partidario, por ejemplo, de cobrar esos $100? Sí, partidario. Partidario también, pero también quiero hacer una especie de mea culpa. O sea, como nosotros, como pueblo, ¿entendí? En este momento, si hay una superpoblación, es porque nosotros queremos que estén en nuestras casas. Y eso lo he dicho aquí a los cuatro vientos. Ya, claro, tenemos la forma de buscar con el Estado, con el gobierno central y todo, decir, mira, paremos este tema, hay mucha gente que está llegando, se está estableciendo, pero se está estableciendo en nuestras casas, y eso lo tenemos claro nosotros. El tema es que nosotros no sabemos cómo detener esto. Ya, dame un segundo, es que tú planteaste, Eriti, hace un momento que esto está generando un daño medioambiental. Sí. Que nosotros estuvimos mirando lo que pasa con el tema de la basura, hicimos una nota que va a reflejar esta realidad, o también un problema que en la isla. Volvemos luego para comentarlo aquí en El Informante. ¿La gente tiene conciencia del reciclaje aquí en la isla? Sí. Hace 5 años empezaron a prensar todo lo que es la basura para disminuir la basura. Las latas, las botellas, cartones, tetrapack. ¿Qué pasa una vez que ya lo tienes prensado? Debería salir al continente, regresar a su lugar de origen. ¿Y se está cumpliendo el que se lo lleven? Hay un barco de la Intendencia que viene, en vez de llevar los materiales, la deja los materiales acá. O sea, en el fondo estamos reciclando, estamos compactando. Y estamos todos dejando toda la mano. ¿Qué pasa con la otra basura, con la que no se puede reciclar? ¿Dónde se está quedando esa basura? La otra basura están quedando en Vallaori Llorando. Pusimos ese nombre, Vallaori Llorando, porque va toda la mierda ahí, de los hoteles, de todos los lugares, de toda la Rapa Nui que vive concentrados acá. ¿Esa basura está quedando en un relleno sanitario como tal o es un basurero más bien improvisado? No, ¿no está loco que está construido? No, hermano, ojalá que fuera así. El Estado ¿no se ha tomado este tema como un problema serio dentro de la isla? ¿Viene de visita? Sí, y sale de ese portón. No, y nunca vamos a ver la situación de los problemas. Esta correa transportadora es un buen ejemplo de lo que tú me describes. Se donó, pero no tiene la correa. No tengo. O sea, nadie ha dicho ya, yo pongo por último la correa. No. Traen muchos autos acá y dejan todos los autos chatarras acá. No tenemos una máquina compactadora de ese tipo no de chatarra. No tenemos. Hermano, pues ya no tenemos ni la cita para esto. ¿Se necesita mucha plata para esto o no tanta? Plata y fe. Hay que trabajar con amor y fe para estar limpio la pared. Cada vez hay más basura porque cada vez hay más gente. Y están llegando más cosas, probablemente no tantas de las que quisieran, pero eso va dejando. Hay montones de elementos que son muy dañinos para el medio ambiente. Se ha generado un basural, además, que no está controlado, digamos, no es un relleno sanitario propiamente tal, y por lo tanto me imagino que los percolados pueden estar generando problemas en las napas subterráneas incluso. ¿Cómo definirías tú cuál es la realidad medioambiental hoy día como problemática que tiene la Rapa Nui? La realidad medioambiental en Rapa Nui es gravísimo. Y llegamos otra vez al tema de sobrepoblación y del colapso. La solución de este tema es que el gobierno de Chile y sus cámaras de diputados y senadores se sienten en la mesa y aprueben la ley para el control de migración, porque podemos solucionar técnicamente parte de la basura, pero si continúa esta sobrepoblación, no va a solucionar nada. Siente, perdón, alcalde, que está solucionado técnicamente el problema de la basura, pero digamos, el basural o el relleno sanitario es más bien una cuestión bastante improvisada. ¿Por qué? Bueno, el lindo tópico tocaste, porque corresponde al alcalde. Sin perjuicio de aquello, el tema hoy día está planteado a partir de una visión de la isla. Yo creo que somos la única comuna en Chile que tiene una visión a 20 años. Eso es un ideal. Y a partir de ese ideal nosotros lo estamos bajando a una serie de planes y programas que necesitamos resolver. Y uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con los desechos. Y es una combinación de concepto, filosofía y el buen hacer.
El buen hacer conlleva a la complicidad con el Estado, a que aporte los recursos a través de un plan de inversión que nosotros lo hemos presentado junto a la CODEIPA y que hoy día todavía no le damos el vamos, quizás esperando el presupuesto 2015. ¿Y confían en quién va a venir en el presupuesto 2015 o no? Bueno, nosotros aprobamos un presupuesto, pero no sabemos si... ¿Sabe? Yo quería tocar el tema, ya que no se concluía ahí, el tema, digamos, del cobro. Aquí hay un problema serio en relación a ese tema. Nosotros conversamos sobre una ley de control migratorio o de regulación, de regular la migración. Pero el Ejecutivo hoy en día está proponiendo, por ejemplo, un cobro de 2 UTM para la entrada y cobrarlo en el continente, por ejemplo, cuando llegan las personas para acá, para la isla. El problema no es la plata, no son los recursos económicos en este sentido, sino es el control. Entonces se está desviando este tema del control migratorio por un tema de recursos. ¿Qué es lo que señalan ellos hoy en día? Se va a cobrar una tasa, o sea, una especie de impuesto, ¿ya? En donde el impuesto, por ejemplo, en los 2 UTM está considerado la entrada al parque arqueológico y está también el asunto, digamos, de la tasa. Entonces yo creo que eso es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque el tema de impuestos es un tema que corresponde al servicio de impuesto interno. Entonces, ¿cómo vamos a desembolsar estas dos cosas? Entonces, porque está metido en un solo paquete. Lo que yo digo, lo que yo he señalado, por ejemplo, en las reuniones, que esta cosa tiene que ser aparte, ¿ya? El tema de la entrada es un recurso nuestro de todos los Rapa Nui. Y esos recursos tienen que ser invertidos en nuestros estudiantes, por ejemplo, una parte de ella y la otra, por ejemplo, para la conservación del patrimonio, ¿ya? Entonces, pero se está metiendo, o sea, ya se le escapó el tema, digamos, de regulación y control migratorio, sino que se está preocupando de los recursos. Y eso no es posible hacerlo, porque hay que separar las dos cosas. Unos impuestos, y yo personalmente, yo no estoy de acuerdo en que se cobre un impuesto aquí en la isla, porque nosotros pagamos impuestos por todo lo que nosotros compramos en el continente, 3 veces el IVA. Ya este sería un cuarto impuesto, entonces, pucha, seríamos entonces ¿cómo? Entonces, la idea es no cobrar ese impuesto, no cobrar esa tasa, y además la ley 16441 no permite pagar impuestos. Quiero, en los pocos minutos que me quedan, tratar de mirar otras realidades cotidianas. Creo que es muy bueno reflejarle al Continental otras cosas que pasan aquí también. Es más caro todo. Sí. Tienen menos, porque, digamos, las posibilidades... Aquí si alguien que se quiere comprar un computador, no tiene dónde comprarse un computador. Digamos que, además, que para qué si la conectividad es tan mala y tiene problemas de internet, en fin, como aquí lo salía, digamos, para jugar ping-pong, no sé. Atari. Claro, Atari. Pero me ha sorprendido que hay ciertas cosas que se han llegado del Chile continental. Aquí también trataron de robarse un cajero automático. Sí, por favor. O sea, la modernidad trae todo. No podemos detener todo esto y decir, no, que pase solamente lo que nosotros queremos, lo bueno, lo interesante. ¿Vale? Cuando viene el progreso llega con todo. Ya, y los que trataron de robarse el cajero automático, ¿eran de los continentales o Mira, hay Rapa Nui? una mixtura ahí de personajes, ¿entiendes? El problema es polarizar este tema ya. Cualquier cosa, algo negativo, fueron tales personas. O algo positivo, no, fuimos nosotros. Ya. De alguna vez nosotros, los Rapa Nui, tenemos que ponernos bien los pantalones y decir, ya, nosotros somos dueños de casa, tenemos que manejar esto así. Pero no tirar la piedra por allá, esconder la mano, decir, no, si el que asaltó o el que hizo tal cosa es de afuera. Pero ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Con qué familia? ¿A quién le arrienda la casa? Esa persona que lo tiene en su casa, en su territorio, ¿se hace responsable de esa persona? Eso también nosotros que tenemos que ver un mea culpa, que tenemos que hacerlo entre nosotros los Rapa Nui. ¿Hay delincuencia aquí en Rapa Nui, más allá, por supuesto, de este episodio? ¿Sí? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los delitos que se cometen acá? Hace 3 años atrás había una estadística de 150 personas en la isla con antecedentes delictuales. Y bueno, como todos los temas de la isla, queda en un escritorio, no se aborda debidamente los problemas y bueno, queda en el tintero. Pero sí, hay crímenes en la isla, tenemos unos nuevos vecinos que son de Santiago, que es horrible el amanecer ahora y el término del día, porque hay una bulla y garabato, cosas que no estamos habituados. ¿Qué pasa con la marihuana, por Se ejemplo? subleva la gente y dice, no, pero esto es Chile. Ya. Entonces hay una falta de respeto muy, muy grave.
En Rapa Nui somos gente muy pacífica, muy acoge a los visitantes. Se me está yendo el tiempo y me quedan un par de preguntas. Por ejemplo, el consumo de droga. ¿Qué pasa con la marihuana aquí? Mira, yo creo que este es el hábitat natural para que crezca fácilmente. Yo creo que el problema de la droga... Según me han contado. El problema de la droga... Yo personalmente dejaría la marihuana al lado porque no es una droga dura, pero sí droga llega aquí a la isla. Pero ¿cuál es el problema? La tecnología está todo en Santiago. Entonces yo no entiendo cómo es que pasa las drogas para acá, porque está allá toda la tecnología. Allá la dejaron salir. De Santiago. Hay un filtro que el avión. Entonces, yo no sé, ¿por qué no se controla ese asunto allá en el continente? Cesantía. ¿Tenemos estadísticas de cesantía? ¿Qué pasa con la cesantía o hay aquí...? Hay cesantía, pero también hay varias oportunidades, muchas oportunidades que hacen que eso se trabaje bien. Aquí hay que hacer una distinción. Hay una cesantía Rapa Nui y una cesantía continental residente. La cesantía Rapa Nui es la menos compleja porque para nosotros sabemos pescar. Entonces, con el hecho de saber pescar, y esto es una metáfora, el hecho de saber pescar, tú tienes el alimento resuelto por el día. Porque Rapa Nui, si quiere trabajar, trabaja. Si no quiere trabajar, no quiere, no trabaja. Sin embargo, el cesante continental que llegó por oportunidad está obligado a salir a trabajar. Entonces hace una pega aquí, otra pega allá. Y así se hace. Ahora, volviendo al tema es que es interesante porque es un tema que como alcalde me toca tocar. El tema de la droga. En algún momento la droga empezó a llegar a la isla, estamos hablando de cocaína, estamos hablando pasta base, estamos hablando anfetamina, estamos hablando de la droga difícil de saber si entra o no entra, o cómo segregarla en el avión, en el aeropuerto. Esa droga está llegando aquí y está de verdad dañando la cultura inmaterial. Queda reflejado aquí este problema. Se me fue el tiempo ya en 30 segundos, que es todo lo que me queda. Usted por soluciones. Sí, ahora... le dije, es la primera parte de un montón de esfuerzos que vamos a seguir haciendo en el informante para seguir abordando los problemas. ¿Quiere la solución? En los segundos que nos quedan, a ver. Descolonización de la isla, leyes propias, gobierno propio. Esto es independencia. Autodeterminación. Eso es independencia. No necesariamente. No necesariamente. Pero esas son las soluciones de los problemas de la isla. Pero ¿se le puede pedir al mismo tiempo ayuda entonces al Estado si es que tienen ese nivel de autodeterminación o se quedarían en el abandono? Por supuesto, tenemos todas las leyes internacionales y ancestrales para lograr... Manuel, lo dice el convenio 169. El convenio 169, que es ley de la República hoy día, habla del capítulo de la autodeterminación. De la autodeterminación. Entonces, ¿por qué se habla de otros capítulos y no de ese ¿Hay capítulo? voluntad política de discutir eso? Se da la impresión de que hay, pero no hay como que no engancha. Aquí escucho uno de sencillo, otros dicen no. Ya, última pregunta, ayúdame tú. Aquí, por ejemplo, ¿celebran los goles de la selección chilena? Por supuesto que sí, viejo, por supuesto que sí. ¿Aquí celebran el 18 de septiembre? Sí, ¿Celebran el por 18 de supuesto que septiembre? Sí. ¿Pero hacen ramada y todo? ¿O? Bailamos cueca. Sí, bailan cueca. La última 18 estaba lleno de ramadas, y a ver quién me lo niega acá en el público, no habían ramadas. Ya, ok. Pero hubo una oportunidad, por ejemplo, un año que no hubo porque era... Nuestra tradición y cultura es primero, el 18, Por supuesto. segundo, tercer lugar. Perfecto. Ahora tenéis que estar para la tapati. Así me invitan también, pues. Quiero agradecerle a los cuatro que hayan estado conversando con nosotros en este bloque. Nos queda todavía la última parte y hacer un regalo además porque es parte de esa cultura que queda reflejada aquí en Rapa Nui. Se la vamos a mostrar después de la pausa. Último capítulo del Informante, último bloque, a la vuelta. De vuelta, el último bloque de este Informante 2014. Ya nos vamos a despedir, tenemos algunas cosas que contarles, pero antes el joco, este ritual guerrero que es tradicional en Rapa Nui, en este caso con Maori Tupuna o Te Matatoa. Vale la pena verlo, el espectáculo es mucho más largo, nosotros vamos a presentar solo una parte, pero de verdad es con lo que nos parecía, debíamos concluir este capítulo 2014 del Informante.
Bueno, Mauri, Otema Tatoa, increíble el trabajo que hacen ellos. La manera de terminar no solamente con este espectáculo, sino que además la música que nos ha acompañado durante todo el programa, que es la que hemos ido presentando en la entrada y salida de cada uno de nuestros bloques en este último capítulo 2014 del Informante. No es el último programa que haremos sobre Rapa Nui, nos parece que esta realidad tiene que quedar reflejada mucho más profundamente. Es el primer paso que estamos dando como televisión pública en el Informante, de varios que seguiremos dando a lo largo de los siguientes meses. No solamente aquí, la realidad en regiones es muy relevante, lo hemos hecho en Temuco, en Magallanes, en Valparaíso, hemos estado en otros lugares también. La realidad política, la actualidad es muy importante, pero no se concentra solo en Santiago, y así nosotros lo hemos entendido también como programa. Hemos sacado en esta oportunidad del Informante hasta este lugar. Volveremos en marzo para seguir abordando otras temáticas que nos parecen también que la ciudadanía debe discutir, y nosotros somos esa plataforma. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año y nos vemos el 2015.